poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy. ¿Cuál es tu recado? ¿Cuál es tu mensaje, Señor? ¿Cuál es tu instrucción para nosotros? Muchísimas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga a todos, mis hermanos. ¿Qué tal? Qué bueno volverlos a saludar. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy en todo el mundo se celebra que esta semana que viene recordaremos o se recordará la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su obra en la cruz, lo que Él consiguió para esta humanidad. Vivimos en tiempos difíciles, mi hermano, difíciles. Y yo he estado pensando mucho que predicar cuando me toqué aquí y ha sido, le confieso, difícil pensar y ver en este mundo que vivimos, en la guerra, en la confusión. Es un tiempo en el que necesitamos sabiduría de lo alto, necesitamos discernimiento espiritual. Cada vez, yo no sé si usted se da cuenta, y espero que se dé cuenta, el mensaje del Evangelio es un poquito más rebajado, es un poquito más aguado, es un poquito más light para que guste. Y yo no sé si usted se ha preguntado si el Evangelio tiene que gustar. El Evangelio tiene que cambiar, transformar, restaurar, revivir lo que estaba muerto. También se habla mucho de la gracia, pero de una gracia, gracias mi hermanito, pero de una gracia que a veces sale barata, a veces sale barata para el que la recibe. Esa es la definición de gracia, es gratis. Pero no significa que la gracia de nuestro Señor no haya costado nada. Hay una cosa que es verdad y hay otra cosa que no lo es. En este mundo cada vez se le llama más mal al bien y al bien mal. Voy a pedirles que vayan buscando nuestro texto. La predicación de hoy le he puesto por título: estemos atentos a lo falso. Nos van a poner aquí los hermanos, en que no hay ninguna prisa, el título: estemos atentos a lo falso. Yo no creo que haya una semana que haya coincidido, no lo he buscado así, pero ¿recuerdan cómo recibió el pueblo a Cristo allá con palmas? Hosana, le gritaban. Salva ya, le gritaban. Salva ahora. Y yo no sé, la mayoría de ellos no se dieron cuenta de lo que estaban gritando. No se dieron cuenta de lo que decían. Salva, revívenos, que nosotros muramos como tú vas a morir. Vamos a buscar la segunda epístola de Pedro en el capítulo 2. Y en esta epístola, en esta carta, recordemos que es una carta, entonces es un documento que no está hecho para ser leído por capítulos, por partes, por divisiones. Está hecho para ser leído de corrido, como una carta, como cuando tú recibes una carta, y ya no recibimos, pero bueno, un email, lo lees de arriba abajo, ¿no? Pues esto es igual. Algunos editores pues han pensado en facilitar los temas de las cartas para que nos quede un poquito más fácil de leer. Vamos a ir al segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Y Pedro estaba escribiendo aquí al final de su vida, sabiendo que ya el tiempo era poquito, que no le quedaba mucho, que iba a ser muerto por el Evangelio. Le estaba escribiendo a los que estaban dispersos, a los cristianos que estaban regados.
por el mundo, principalmente por Asia, pero les estaba escribiendo como a nosotros, que estamos por ahí, en todo el mundo. Y les estaba advirtiendo de muchas cosas, entre ellos de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos profetas. Hay un mensaje verdadero y hay un mensaje falso. Y yo creo que necesitamos todos desesperadamente saber cuando estamos oyendo un mensaje falso, cuando estamos viendo un mensaje falso. Acabando el capítulo número 1, les dice a los que les destina la carta: mire, nosotros vimos las cosas de las que les estamos hablando, lo vimos con nuestros ojos. Yo lo vi cuando se transfiguró al Señor, yo estaba ahí. Pero aún así, aún habiéndolo visto, ustedes tienen algo más seguro todavía, más seguro: la palabra profética, la palabra que les ha sido entregada, la palabra que les ha predicado los profetas de Dios. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así acaba el capítulo 1. Antes de empezar, quiero hacer dos advertencias, porque no podemos catalogar todas las cosas siempre de falsa enseñanza. ¿Sí? Tenemos que oír con un corazón sabio. Tenemos que oír con oídos sabios. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene nuestro socorro? Lo leímos. Pues de Jehová. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Es Él. Es Él. Decía el pastor Cristian, mire, eso no se puede sentir, pero no se debe de sentir la presencia de Dios. Se debe de conocer. ¿Sí? No nos pregunten mucho, no nos deberían preguntar mucho qué sientes acerca de Dios. No, ¿qué sabes? Dice un teólogo importante. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te ha enseñado la palabra, el Espíritu a ti acerca de Dios? Entonces, no podemos tomar todas las cosas que oímos como falsa enseñanza. Hay errores. Nos vamos a equivocar. Los que estamos aquí nos vamos a equivocar. Tú que estás ahí te vas a equivocar. El pastor se va a equivocar. Aquí en el púlpito nos vamos a equivocar. ¿Sí? Eso es diferente. Errar es diferente a falsamente guiar. ¿Sí? A enseñar cosas que aquí no están. Y les pido que cada vez que alguien oiga algo así, hable con nosotros. Hable con su pastor, como los de Berea. Examinen todas las cosas. Los que estamos ahí abajo, cuando yo estoy abajo, atento. Y no puede ser tampoco que desconozcamos que nada es una falsa enseñanza. ¿Sí? No puede ser que seamos tan ingenuos de pensar que no hay poderes malignos, que no hay falsa profecía, que no hay falsa enseñanza, que no hay quien nos quiere engañar. Así que tengamos cuidado. Piense ahora, vaya acordándose si en algún momento algo le suena así. Dice, vamos a leer del 1 al 3 de la segunda carta de Pedro. Dice, pero, y empieza con pero porque les está diciendo que tenían la palabra profética, que tenían el testimonio de él, que les está escribiendo, que vio a Jesús, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice el verso 1. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Jeremías ya lo había denunciado. Muchos profetas ya habían denunciado que había otros entregando un mensaje desde tiempo inmemorial, desde que el Señor tiene su pueblo, entregando un mensaje que no es de parte del Señor. No todo el que se levanta diciendo tengo un mensaje de parte del Señor lo tiene de verdad. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado en la historia? Mira Jeremías 23:11. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Jeremías 24:14, un poquito más adelante. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ezequiel 22:27 al 28. Lo pueden leer ahí, no lo tienen que buscar. Voy a leer muchos versos, pero están aquí para que los lean. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y que Jehová no había hablado. Desde el principio el pueblo ha tenido engañadores, falsos, embusteros mentirosos. Desde el primer capítulo, desde el tercer capítulo de Génesis, ¿sí? Desde que entró la mentira en esta creación, en este mundo, desde que el enemigo engañó, hurtó, mintió. No que Adán y Eva no hubieran tenido que ver, pero él mintió, engañó. Como hubo en ese tiempo, les está diciendo, en ese tiempo hubo falsos profetas en pasado. Y después de la coma, el verso 1 dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí utiliza de aquí en adelante para que se dé cuenta una serie de verbos en futuro. Está diciendo, no podría haber, está diciendo, habrá. Y los otros también está asegurando que pasarán estas cosas entre vosotros. Entre nosotros tenemos una gran responsabilidad, mi hermano. Usted que está ahí sentado, usted que pertenece a la iglesia, tiene una gran responsabilidad. Los que dirigen la iglesia tienen una gran responsabilidad. Los ancianos, los obispos, los que están encargados de un rebaño, los que estamos encargados de alguna persona para discipularla, tenemos una gran responsabilidad. Padre, madre, tienes una gran responsabilidad. Los ancianos deben gobernar la iglesia por la palabra, porque es la verdad. Por el Espíritu Santo, porque de Él procede. Por su poder, no el poder propio, por el poder del Señor. Deben hacerlo en unidad. ¿En unidad con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo, de su obra, de su cruz, de su crucifixión, de su rescate. Mire, como se los dice en Hechos 20, 28 a 31. Hechos 20, 28 a 31. Por tanto, mirad por vosotros, o sea, miremos por nosotros, en especial los que gobiernan, y por todo el rebaño
en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El lobo, cuando tiene hambre y viene y entra al corral, ¿qué hace? Come. Perdona al que puede pillar. Al que puede pillar lo ataca. Al que puede pillar está rezagado, está desprotegido, lo ataca. Responsabilidad nuestra de la iglesia es estar atentos, porque este mensaje viene ¿dónde? Dice, entre vosotros. Entre nosotros. No van a estar la mayoría de veces, mi hermano, estos falsos maestros que denuncia la Biblia fuera. Está diciendo aquí, aunque hay muchos, y aquí quiero hacer el comentario, hay muchísimos fuera de la iglesia, ¿no? Malvados y hombres perversos y espíritus perversos, pero él está diciendo que dentro de esta iglesia, la iglesia de Cristo, o sea, toda esta gente reunida, hay falsos maestros. No está diciendo puede haberlos, los hay. Abra sus ojos, abra sus oídos. Mire, después dice, ahí en el verso 1, después le dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, o sea, poco a poco, irán introduciendo como encubiertamente herejías destructoras. No se van a levantar, mi hermano, usted no espere, aunque la maldad sorprende, pero usted no espere que nadie se levante aquí y diga, quiero que sepan que soy un falso pastor, un falso profeta. Quiero que sepan que no creo en Jesucristo. Quiero que sepan que para mí la gracia es un invento, que su muerte no significó nada, que podemos vivir como queramos. Síganme, los malos, ¿no? No. Encubiertamente, sutilmente, con engaños, se vestirán de ovejas, llevarán el traje de la iglesia, parecerán de la iglesia, hablarán como los de la iglesia. Examinemos todo, dice la palabra, retengamos lo bueno, pero estemos atentos a lo falso. Desde siempre lo ha habido, estará entre nosotros. Querrán introducir con engaños herejías destructoras. Una herejía es una idea específica, es una idea contraria a algo o que lleva una línea de pensamiento. Es lo que se definía como una secta. Una secta es una línea, una gente que cree una cosa y va por ahí. En este contexto, herejía, pues son pensamientos, dogmas, sectas destructoras. O sea, van contrarias a la verdad, contrarias a la bondad, contrarias al amor de Dios. Por ejemplo, enseñanza encubierta. Si tienes fe, no sufrirás nunca. Dios siempre quiere prosperarte económicamente. Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Evangelio de la prosperidad. Cuidado que no
solo hay evangelio de la prosperidad económica. Hoy en día, gran cantidad de falso evangelio de la prosperidad emocional, espiritual, física. Y no estoy diciendo que desconozco que el Señor es poderoso por su Espíritu para levantar cualquier enfermo de su cama, para sanar cualquier dolencia. Pero me preocupa que estemos cayendo en el llamado de te quieres sentir mejor, ven, sígueme. No, dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Dios no promete ausencia de sufrimiento, sino su pastoreo, su presencia en medio aún del sufrimiento. Puede ser que no haya que sufrir, puede ser, por la gracia de Dios, esa gracia que no es barata. Puede ser que haya ausencia de enfermedad, puede ser que haya prosperidad económica, pero también es cierto que por ese evangelio va a haber persecución, va a haber problemas, vamos a llorar, vamos a sufrir cuando te toque morir a ti mismo y seguirlo, porque eso cuesta. Inclusive estos falsos maestros, cuando introducen herejías destructoras, quiere decir que son dañinas, ciertamente, hacen daño, y aún negarán al Señor que los rescató, aún negarán la obra de Cristo. ¿Sí? El evangelio falso, mi hermano, no reconoce el señorío de Cristo. Recuerde que ellos pueden parecer de la iglesia, pueden hablar como de la iglesia, pueden hablar de fe, pueden hablar de Dios, pueden hablar de Jesús, pueden decir inclusive Jesús es Señor, pero no va a significar que Jesús es su Señor. Mateo 7 al 15, el Señor les da a aquellos en ese tiempo y nos da a nosotros una ilustración que para mí es aterradora, pero también es una muestra del Evangelio y la misericordia. Les está hablando que hay una puerta estrecha, difícil, y hay otra amplia con un camino que parece fácil y maravilloso. Que se guarden de los falsos maestros, se los voy a leer, dice el verso en Mateo 7, el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ya lo habíamos hablado. Por sus frutos los conoceréis. O sea, el malo produce cosas malas, solo produce cosas malas. El bueno tiene la posibilidad, por la gracia de Dios, de producir cosas buenas. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo, pertenece al buen árbol que da frutos buenos, aunque peca. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Seguimos pecando. Y el Señor, como decía mi hermano, seguimos pecando, pero el Señor se ha comprometido a que esta iglesia, esta también, Rey de Reyes, pero su iglesia sea santificada, perfeccionada.
Su Espíritu lo garantiza, porque ese sello nos da Él a nosotros. Va a pasar, pero exige todo de nosotros. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice. Es tan peligroso lo que enseñan en el versículo 1, en 2 de Pedro, ahí al final, que para eso habrá destrucción repentina. El Señor promete, el Señor está diciendo que será destructivo lo que enseñan. Abra sus oídos, mi hermano. Abra sus ojos. Revise lo que está oyendo, lo que está leyendo. ¿A dónde vamos? ¿Qué leemos? Gran seguimiento. Mire el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Dice, algunos, muy poquitos. No, y esto es terrible, terrible. Muchos seguirán sus lascivias, sus comportamientos inmorales, sus enseñanzas inmorales. Eso quiere decir la palabra disoluciones ahí, comportamientos inmorales, inclusive de índole sexual. O sea, su adulterio, su glotonería. Recuerda en Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla de las obras del Espíritu y de las obras de la carne, pues se las leo. Mire, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, ambiciones egoístas. Todas estas cosas, no están todas ahí, pero todas esas son obras de la carne que se oponen al Espíritu. Y muchos seguirán a los que enseñan cosas que parecen verdaderas, pero que viven así, que su fruto es ese. Y la palabra dice, mire, por ese fruto los conoceréis. Por ese fruto los conoceréis. Los falsos maestros generalmente tienen mucha gente que les siga. Muchos van a ir a sus eventos. Tengamos cuidado. ¿Sí? Vamos como iglesia a eventos, a cosas, no sé, iremos a lo de Billy Graham, que decía el pastor. No siempre todo el mundo tiene una intención pura de corazón. El Señor le protegerá, mi hermano, hijo de Dios, sí, pero tenemos la responsabilidad de estar atentos, de guardar nuestro corazón, de denunciarlo, de exponerlo. ¿Para qué? Para que las obras oscuras sean alumbradas, para que les llegue la luz a los otros, a los que están ahí también, y a nosotros, pero hay que acercar la luz. Los falsos maestros rehúsan predicar la palabra infalible de Dios. Predican partes, y ahora quiero romper una lanza en este momento porque estoy leyendo una parte de una carta, ¿no? Es un pequeño mensaje de una carta, que es un mensaje más largo. Y yo le animo a todos, sobre todo a los jóvenes, a los que están empezando a estudiar, que lean toda la porción, todo lo que dice la Escritura sobre algo en un punto. No se queden con una frase, con un versículo, porque parezca motivacional o porque te hable cosas maravillosas que son ciertas, pero a lo mejor van por otro lado. A lo mejor quiere decir otras cosas.
predican o enseñan para entretener a las personas, para agradarlas. Cuentan historias. Y tampoco quiero decir que no se puedan contar historias aquí. Hay que enseñar de alguna manera, y el Señor capacita a tantos maestros que hay aquí, mira los que hay, para a través de historias, esto es la historia de la redención, a través de historias enseñar. Pero ellos cuentan historias, entretienen, hacen encuestas, por ejemplo. Esto me llamó mucho la atención para averiguar qué te emociona. Hay iglesias que hacen encuestas. ¿Qué es lo que más te emociona? No predican acerca del pecado y el arrepentimiento junto con la gracia, el perdón, la restauración y el señorío de Cristo. Tampoco nos podemos ir para el otro lado. Predicar solamente del pecado, del juicio, del arrepentimiento, porque nos perdemos de la mitad de la historia de la salvación, ¿sí? Hablan acerca de la fe, pero cuando lo hacen están hablando de una comprensión, conocimiento de lo que hablan, no de una convicción, de una transformación del corazón. Blasfeman el evangelio. Mire, ese verso 2 es durísimo. Versículo 2 otra vez. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo no quiero, para mí ni para ninguno de los que quiero, que por causa de los frutos de alguno de nosotros, de los frutos de alguno de los que está cerca de lo que estamos hablando, que alguno de nosotros, no estoy hablando de ninguno específicamente aquí, pero me parece terrible que el camino de la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, sea blasfemado, o sea criticado falsamente, se levante falso testimonio, se burlen de manera hiriente de Él. Ya lo van a hacer en la Semana Santa, ¿no? Ya lo van a hacer. De eso se acuerda el mundo. Ya va a pasar esta semana cómo lo azotaron y cómo se burlaron de Él para llevar nuestra carga, nuestra rebelión. Por sus llagas fuimos sanados, dice Isaías. Él llevó el peso de nuestra transgresión. Yo creo que tendría que causarles terror a los que lideran y enseñan y hacen que alguno de estos pequeños, como dice el Señor, se pierda cuando habla comparando a los creyentes con los niños. Ay de los que hacen que alguno de estos se pierda, porque cae sobre ellos destrucción repentina, certera, en el momento que el Señor así lo designa. Somos llamados, mis hermanos, a vivir vidas santas. El Evangelio no es una idea. El Evangelio de Cristo no es un concepto, no es lo que te dedicas a estudiar cuando haces una carrera en teología. No, el Evangelio de Jesucristo es Él rescatando pecadores que no podían volver a estar con el Padre porque habían caído y justamente estaban destituidos de la gloria de Dios. Y Él, desde siempre, lo envió a su Hijo,
a tomar nuestro lugar, para pagar lo que debíamos pagar, para que pudiéramos recibir lo que no podíamos recibir, para volver a estar con Él. Entonces es Jesús mismo salvando. Oh, sana, le gritan hoy en el Domingo de Ramos. Salva. Pues ahí está, hoy estaba Él y ahí estará Él salvando. Miremos el verso 3 ya para ir acabando. El verso 3 nos dice: y por avaricia, recuerde que ¿cuál es la raíz de todos los males? Pues sí, no. Al final, mi hermano, las pasiones desordenadas humanas se resumen bastante fácil, ¿sí? O hay dinero o hay placer, poder involucrado, pero casi siempre hay amor al dinero, amor al poder. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a intentar vendernos la moto. Y lo peor, van a comerciar con la fe. Van a enriquecerse con la fe. Hay muchos ahora mismo que están siendo enriquecidos. No estoy hablando cobrando su jornal, su sueldo, lo que se le debe a un trabajador. No, enriquecidos por avaricia, por codicia, por acumular y acumular sin dar fruto, sino dando fruto de carne. Avaricia, ira, contiendas. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Les está hablando a la iglesia, a nosotros. Palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, dice Nahum 1:3. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo, es paciente para la ira, pero grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No se confunda, no nos confundamos nunca, que el Señor al culpable que no está limpio por la sangre de Cristo no lo va a tener como inocente, porque será culpable de la sangre de Cristo. Y no hay mayor sacrificio que ese. Leíamos antes que no se duerme el que te guarda, ¿sí? El que guardaba a Israel no duerme, no descansa. El Señor cumplirá sus promesas. Tengamos cuidado de a cuáles les estamos haciendo caso. Tengamos cuidado de cómo estamos oyendo, qué promesas estamos oyendo. ¿Son de Él o son de algún charlatán? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia Cristo, su cruz, su sangre, su gloria, la santidad de la iglesia? ¿O nos llevan a pecar para que sobreabunde la gracia? Como dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Les pregunto, entonces pecamos porque hay mucha gracia, es infinita. No, porque no se trata de eso. Se trata de que tu vida ha sido comprada, apartada, rescatada, para que vivamos en buenas obras. No hacemos buenas obras para que seamos rescatados,
para que seamos salvados, para que el Señor no nos castigue. No, porque el Señor nos salvó, porque el Señor vertió su castigo sobre Cristo, nosotros podemos hacer buenas obras, que Él las preparó desde siempre. Él sabe lo que es bueno. ¿Para qué? Para que vivamos en ellas. Como dice Efesios. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo es nuestra única esperanza en este mundo incierto. Estamos llamados a cuidar nuestros ojos y nuestros oídos, mi hermano. Estamos llamados a velar, a ser sobrios, a vivir nuestra vida haciéndolo todo como para el Señor. Estamos llamados a velar los unos por los otros, a enseñar conforme a la palabra de Dios, a vivir y a testificar con el ejemplo, con frutos de una vida que renació, regenerada, como redimidos, como comprados por Cristo, para anunciar al mundo las grandes proezas de Él, esas bondades de su gracia abundante, esas bondades maravillosas de su poder, de su bondad, de su santidad. De esa manera, hermanos, otros verán y oirán de Él, en lugar de hablar mal del mensaje de la verdad, del camino de la verdad. Muchos podrán dar la gloria y alabanza al único que se la merece. Reconozcamos los peligros, mi hermano, que han estado presentes en medio de la iglesia desde tiempos pasados, los peligros a los que nos estamos enfrentando ahora mismo quiere decir hoy, cuando lleguemos a casa, a la tarde, cuando veamos mañana en el trabajo. Esto es una guerra, ¿sí se acuerda? Que no es contra sangre ni carne principalmente, contra potestades, huestes de maldad que quieren hacer daño, robar, asesinar. Reconozcamos esos peligros, reconozcamos que nos enfrentaremos a ellos, reconozcamos las ideas contrarias al evangelio de la cruz, de la gracia, de la bondad. Y cuando las oigamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para estar prevenidos? Conociéndolo, no hay otra manera. No hay otra manera. Está aquí y vive en su pueblo. Está aquí. Lo que el Señor necesita o desea que su pueblo sepa, está aquí. Porque ninguna profecía es para revelación particular. No sirve para salvar. Todo lo que el Señor necesita que usted y yo, que creemos en Él, sepamos, está aquí. Y el Señor se encarga de revelarlo de multiformes maneras, pero está aquí. Nada contrario aquí es verdad. Mi hermano, oremos al Señor, porque tantos peligros, Señor, se levantan contra la iglesia, tantos peligros se levantan contra nosotros. Hay tantos jóvenes, Señor, hay tantos niños, la iglesia crece, tú multiplicas las vidas, las almas, Señor, y tenemos un reto enorme que es enfrentarnos a este mundo, Señor, y no podemos hacerlo alejados de ti, Padre. No podemos, no vamos a tener éxito. Vamos a sucumbir, y Señor, y muchos, tristemente, como dice tu palabra, se verán arrastrados por esas herejías destructoras, Señor. Tenemos tanta responsabilidad, Señor. Esta salvación es tan preciosa. Este mensaje es tan precioso, Señor, que tenemos que ocuparnos de vivirlo y de predicarnos, Señor, con temor, con temblor, con reverencia, de rodillas, yendo a conocerte, yendo a orarte,
a orar a ti, Señor, a pedir ayuda. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice tu palabra, no hay otro de ti. De ti, Señor, no hay nada más que nos pueda socorrer eficazmente, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender lo que oímos, lo que vemos. Ayúdanos como iglesia a conducirnos por tu camino, a no dejarnos deslumbrar por cosas falsas que tienen apariencia de piedad, Señor. Ayúdanos a rechazarlas, ayúdanos a caminar en tus sendas, en tus caminos. Hazlas derechas, Señor. Enderézalas. Padre, yo te pido que nos continúes rescatando y salvando cada día, Señor, del error, del pecado, del engaño, Señor. No hay otra esperanza. Jesús es nuestra esperanza fiel, lo cantábamos. Porque Él y tú, tu promesa, sellaste aquel día cuando su cuerpo se levantó. Y cuando venciste a la muerte, cuando venciste a la maldad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no sucumbir a las tentaciones, a las ideas del maligno. Ayúdanos, Señor. Danos ojos vigilantes, danos tu espíritu. Alértanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo pedimos. Amén. Señor los guarde. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, hermanos, que nos remueve, que nos inquieta. Algo estará el Señor tratando de decirnos. Él no da puntadas sin hilos, no se le olvide. Y meditaba en personas que están enfermas en esta casa y personas que están sufriendo mucho en esta casa. Y usted dice, ¿y sirven a un Dios que todo lo hace, que todo lo sana y siguen enfermos? Y el Señor nos alienta en esta mañana y nos dice, Él quiere acompañarnos en ese proceso. Ese es el objetivo verdadero. Él quiere acompañarnos en ese proceso. Se vale orar, pedir sanidad, orar los unos por los otros. Pero lo que el Señor busca cuando Él no te sana es que tú puedas experimentarle a Él en medio de la enfermedad. Y a pesar de estar enfermo, que tú puedas seguir declarando que tú sirves a un Dios todopoderoso. ¿Tú te imaginas eso? Tú enfermo, muy mal, con un mal pronóstico, que tú puedas seguir adorando al Señor, que tú puedas seguir en medio de eso glorificando su nombre e incluso orando por sanidad para otras personas. Eso es tremendo, hermanos. Eso es una actitud que le agrada al Señor. El Señor todo lo puede hacer. Eso sí, tenemos un Dios todopoderoso, puede sanarte así. Si Él no quiere hacerlo, aprovecha la oportunidad y experiméntalo en medio de la enfermedad. Conócelo a Él. Eso es maravilloso, porque vemos a muchas personas que por ahí dicen, mira, estos no le oran a un Dios que todo lo puede, y como están llenos de enfermedades y de problemas, hermanos. No es así. La palabra nos enseña a que podamos confiar en Él en todo momento y que Él estará. Esa es la diferencia. En medio de tu proceso, Él está ahí. Él está acompañándote. Es lo único que predicamos. Él está acompañándote. Si Él quiere, pues te sana y te salva, ¿no? Gloria al Señor. Yo creo que nadie ha cumplido año, ¿verdad? Esta semana no me he enterado yo, ¿vale? Finalizo la conexión con los hermanos que están en las redes sociales. Gracias por estar conectados y nos vemos la semana que viene. Bien.